Es importante versus urgente. Esta es una palabra, estas dos palabras son palabras que requieren nuestra atención, tanto lo que es urgente como lo que es importante. Pero a veces nos pasa que vivimos urgente, vivimos con urgencia y terminamos sacrificando lo importante, ¿no?, por lo urgente, lo cambiamos lo que esto es importante hacerlo, ¿no? Y decimos, pero hay otras cosas más urgentes que atender. Y se me ocurren ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una ambulancia atiende, levanta un herido en la calle. Es importante obedecer las reglas de tránsito, pero la ambulancia, hay una urgencia que va más allá de lo importante. Y con razón, ¿no? Porque hay una herramienta legal, o sea, tienen sus sirenas para no responder a un semáforo en rojo, tienen todo su requisito legal para poder no cumplir lo importante, ¿no? Porque es urgente. Y en nuestra vida, cuando pasa algo, no tenemos todas nuestras herramientas para justamente no dejar lo importante y atender lo urgente. Y estas palabras han un poco golpeado, intranquilizado mi vida, porque como venimos escuchando de hace un tiempo a esta parte, ¿no? Palabras que nos hablan de madurez, palabras que nos hablan que el mundo está expectante, esperando que los hijos maduros se manifiesten, ¿no? Los hijos maduros son aquellas cosas, no descuidan aquellas cosas que son importantes, ¿no? Cuando uno no atiende algo importante, se termina convirtiendo en algo urgente. Y lo atiende cuando es urgente. Y quería leer un versículo en Filipenses, capítulo 1, versículo 9, que fue el pastor Miguel lo leyó el miércoles, ¿no? Dice, y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios, ¿no? Acá el apóstol Pablo, como nos hablaba el pastor Miguel el miércoles, no voy a preguntar, sí estoy tentado a preguntar cuántos se acuerdan de la prédica del miércoles, pero los que se acordaron, bien ñoños, levantaron la mano. Pero los que no, mírenla y repásenla, están en YouTube, hoy tenemos las redes sociales, que esto no son prédicas al azar, sino que es una edificación, ¿no? Prédica tras prédica, palabra tras palabra en las reuniones que vamos compartiendo, vamos creciendo, ¿no?, en un poco más de luz y se va formando más claro la persona de Cristo en nosotros. Y vamos corrigiendo muchas cosas y muchas cosas no las corregimos, pero el Espíritu nos intranquiliza a que la vayamos corrigiendo, ¿no? Y esta es una de ellas. Dice, esta es mi oración, dice el apóstol, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento. Impresionante la oración del apóstol Pablo. Para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Lo importante no requiere urgencia muchas veces. ¿Es importante que vos ores todos los días? ¿Sí o no? ¿Están acá? Es importante
Ahora, ¿cuándo hacemos una oración urgente? Cuando nos pasa algo malo. Señor, ayúdame. Eso es lo urgente. Lo importante es Romanos 12:1. Hermanos míos, les pido, por la misericordia de Dios, que se presenten como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su verdadero culto, el culto racional, el culto que uno hace entendiendo lo que está haciendo. No les pido por la misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo pedía por la misericordia de Dios, no estaba hablando en un tono tan tranquilo. Por la misericordia de Dios les pido, le decía, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, que hagamos un culto racional. Y a veces pasan los días y como que Dios no estuvo, como que Dios ni siquiera pensamos, no nos hizo falta nada, estuvimos bien, diría el pastor Leo, fuimos autosuficientes, ¿no? Que el pastor Leo, justamente una de sus prédicas, apunta a la autosuficiencia, ¿no? Y a no depender del Señor. Entonces, como ya teníamos todo resuelto, está bien. Hoy no necesitamos orar. Hoy no necesitamos nuestro tiempo de leer la Biblia. Pero acá el apóstol Pablo habla, entendiendo en oración, les pido a Dios que su amor se exprese cada vez más, con más conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Esto es lo que el mundo está deseoso y ferviente, deseando que los hijos maduros manifiesten. Ustedes darán una cosecha abundante de actos justos, frutos de justicia, actos que realmente muestren la imagen de Cristo, muestren la vida de Cristo, no actos que vienen de nuestra urgencia, ¿no? Actos que demandan una respuesta humana con toda la naturaleza humana que tenemos y cargamos y que sabemos lo que pasa cuando actuamos en nuestra naturaleza, ¿no? Sabemos que el pecado nos apartó de Dios y todo lo que hacemos no teniendo en cuenta a Dios, sabemos que no produce lo de Dios. Ahora, cuando entendemos verdaderamente que nos tenemos que presentar delante de Dios, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto, nuestra verdadera relación con el Señor día a día, ¿no? Que hace que nuestra fe sea esa fe del Hijo de Dios, no nuestra fe, una fe condicionada a lo que nosotros esperamos que Dios haga, o una fe condicionada a lo que hay que torcer, convencer. Atajos, ¿no? Nos hace escapar por alguna tangente a lo que es la voluntad.
el Señor está en los cielos, Él mira todo en perspectiva y nosotros somos sus hijos, somos parte de su creación y servimos a su propósito. Por eso es importante entender, ¿no? Discernir lo importante para no ser de tropiezo, para no vivir de lo urgente. No, a veces y muchas veces en nuestra vida atendemos cuestiones urgentes todo el tiempo, que esto se vence, el pastor Miguel también lo decía el miércoles, esto se vence, esto tiene esta fecha, bueno, yo justo hoy es 10, no quiero traer ninguna amargura, pero generalmente en estas fechas, bueno, cayó día inhábil, o sea, 10, así que hoy no se vence nada, pasamos para el 14. Pero a veces estamos viviendo de lo urgente y descuidamos que somos creación de Dios, que para Él un día son como 1000 años como un día, y queremos que el Señor a veces nos responda ya. Y a veces tenemos que decir, Señor, ¿qué es lo importante en esta situación? ¿Cómo tengo que obrar en esta situación? ¿No? Y es importante que como hijos de Dios pedir discernimiento a Dios para poder entender qué es lo importante, cómo nos tenemos que manifestar los hijos maduros, los hijos que verdaderamente se levantan cada día diciendo, Señor, quiero obedecerte, quiero que mengüen mis obras, ¿no? para que verdaderamente Cristo pueda verse. Que cada día podamos tener nuestro culto racional, como dice Romanos 12, en nuestra casa, en nuestros hogares, ¿no? Y no salir a atacar siempre lo urgente, ¿no? Esto no quiere decir que no dejemos de priorizar las cosas urgentes, porque el mismo apóstol Pablo dice que las cosas que demandan urgencia hay que hacerlas, pero no podemos vivir de lo urgente dejando lo importante de lado, ¿no? Y también tenemos que entender que los tiempos de Dios no son los nuestros, y Él espera, y Él va a cumplir sus promesas, de modo que todos se arrepientan, ¿no? Por ahí hay una parábola que la dijo Jesús, de la vid verdadera, que dijo Jesús que yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y si hay una rama que no da fruto, Él la corta. Y a veces nosotros urgentemente somos piedra de tropiezo y queremos cortar ramas, ¿no? Queremos cortar hermanos que no andan como nosotros queremos, o familiares, y decimos, ¿cuándo esta persona va a entender esto? ¿Cuándo esta persona va a entender lo otro? Y a veces chocamos, pero entendemos que Dios limpia cada hoja, limpia cada fruto, limpia cada rama para que pueda dar más frutos, ¿no? Para que pueda de mejor manera producir esa planta, ¿no? Tomando como ejemplo. Y para eso quiero que veamos un ejemplo en una historia. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32:1. Aquí en esta historia, que es una historia que la venimos compartiendo un montón con mi esposa, que el Señor verdaderamente nos la ha puesto como una historia que la miramos y primero no nos explicamos por qué pasa esto en esta historia. Es la historia del pueblo de Dios cuando sale de Egipto. El pueblo de Dios está en el desierto, ¿no?
un camino de 40 días, lo terminan haciendo en 40 años. En el medio suceden un montón de situaciones. Y bueno, una de ellas es esta, ¿no? Moisés estaba en el monte con Josué. Moisés estaba recibiendo de parte de Dios las tablas de la ley, los mandamientos. Y bueno, está acá Éxodo capítulo 32, versículo 1. Y el pueblo abajo, vamos a leerla. Dice: el pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte. Él estaba recibiendo los mandamientos. Así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ven y haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. A Aarón le dijo al pueblo: quítenles los aretes de oro que sus esposas, hijos e hijas tienen en las orejas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, aquí están tus dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. A la mañana siguiente el pueblo se levantó muy temprano, ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y trajo ofrendas para festejar. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó a celebrar. El Señor le dijo a Moisés: baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto cometió un terrible pecado. Rápidamente se olvidaron de lo que les ordené, hicieron un becerro de oro, se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. El pueblo dijo: Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Es terrible esta historia, porque Dios, Jehová, sacó al pueblo de Egipto y de golpe y porrazo el pueblo estaba arrodillado ante un becerro de oro. ¿Usted me cree si le digo de golpe y porrazo? No. Nadie que verdaderamente tenga una relación con Dios, de golpe y porrazo se va a arrodillar ante un becerro de oro. No, primero se permite ciertas cosas. ¿Cómo se tarda Dios? Para mí, que Moisés tenía pecado y se presentó delante de Dios y Dios lo fulminó. Por eso tarda, se quedó en el monte. La primera vez Aarón le dice: no, vamos a esperar, no, vamos a esperar. Recuerden, para recapitular la historia, Dios oye al pueblo de él que estaba siendo esclavo y oprimido en Egipto, porque no teniendo nada, oraron y clamaron al Señor. Entonces Dios oye, envía a Moisés, y Moisés logra que gran parte del pueblo que estaba siendo esclavo, no todos salieron, pero una parte del pueblo que estaba siendo esclavo salió de Egipto y le pidió, o sea, por orden de Dios, el pueblo de Dios que estaba en Egipto le pidió a los egipcios cosas de oro, que después fue la paga de tantos años de servidumbre. El oro que tenían lo habían traído de Egipto, porque mientras se iban, los egipcios decían: váyanse, tomen, llévense todo, váyanse, no queremos más estas plagas, su Dios los ha libertado, váyanse. Salieron de Egipto con mano poderosa de Dios, para que después de un tiempo se encontraron arrodillados delante de un becerro de oro. ¿Cómo puede pasar una cosa así? Yo recuerdo una serie
que vi en pandemia. En pandemia se miraban series. Se trabajaba, se comía, se miraba series, en ese orden. Se volvía a trabajar, comer, o hacían cosas caseras. Había que rebuscársela en ese tiempo. Pero me acuerdo de ver una serie que en una nueva temporada el villano termina peleando, o empieza la serie así, termina peleando a favor del bueno, ¿no? El villano empieza la serie, el primer capítulo, como terminaba, peleando a favor del bueno. Y yo digo, wow, ¿qué tiene que pasar para que pase esto? Que el villano termine peleando a favor del bueno. Y bueno, después arrancaban todos los capítulos de la serie. No les voy a decir quién es para no spoilear. Pero yo digo, ¿cómo el malo termina peleando con el bueno? Y después empieza la serie que los dos estaban peleando. Pero pasan cosas tan graves que hacen que los dos se unan y empiecen a pelear juntos. Y después, yo mirando esta historia, ¿cómo saliendo de Egipto de tal forma terminan arrodillados delante de un becerro de oro? El oro que le dio el Señor, la paga de su trabajo, el oro que le dio el Señor para formar una nueva nación también, ¿no? Porque era oro que después ellos eran una nación, eran el pueblo de Dios, Israel. Vamos a derretirlo, vamos a hacer un becerro. ¿De dónde lo sacaron? Si cuando estaban mal y no tenían oro y no tenían nada, clamaron a Dios. ¿De dónde lo sacaron? Son preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué son preguntas? ¿Por qué? Porque nosotros no somos diferentes a ellos. No lo miramos no miramos esta historia como superiores, sino miramos esta historia como que muchas veces nos permitimos cosas urgentes y no tenemos en cuenta lo importante, que es presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto de todos los días, ¿no? Estando en ese lugar, leyendo la palabra, no porque necesitemos algo, sino porque lo amamos al Señor. No porque necesitemos que Dios nos libre quizás de alguna mala decisión, quizás de algo injusto que nos está pasando, quizás de alguna prueba que estamos viviendo, sino porque lo amamos a Dios, olvidándonos de todo y buscando del Señor porque lo amamos solamente, porque ya nos dio todo, nos dio a Cristo, porque lo amamos, sin ninguna petición. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, vamos a orar y no vamos a pedir, vamos a agradecer, y mientras estamos orando nos sale alguna petición? Estamos acostumbrados, ya estamos seteados de esa forma. Pero, volviendo a la historia, ¿no? ¿Cómo se permitió esto? Aarón había quedado a cargo. Algún judío dijo, me parece que Moisés estaba en pecado. Era lo que se comentaba acá. Estaba en pecado, algo no hizo bien y Dios lo fulminó a Moisés, a Josué, a todos los que habían ido. Dios los fulminó en el monte, por eso no bajan. Si no, ya hubieran bajado. Se fueron por un par de horas y ya hace días que no vienen. Y nosotros necesitamos a alguien que nos guíe. Necesitamos a alguien que nos guíe. Claro, como no estaban siendo oprimidos, tenían tiempo para buscar de Dios, no lo buscaban, pensaban ellos mismos. Se autosatisfacían, se autogestionaban con lo que tenían. Tenían oro, tenían vestidos, tenían toda una riqueza que le dio una nación, que en ese momento era primer mundo. Tenían todo eso. Y nosotros necesitamos a alguien que nos guíe. Y bueno, Aarón le hace este becerro de oro, derrite el oro, pide oro, se lo derrite, y encima nos dicen a partir de ahora, que también está mal, a partir de ahora vamos a adorar a este becerro. No, gracias a este becerro
salimos de Egipto. Y en Egipto, ¿a quién oraron? ¿Al becerro o a Dios? Yo les pongo lo atípico de esta historia, lo irracional de esta historia y lo similar que es en nuestra vida, ¿no? Porque a veces venimos a la congregación, nos vamos tranquilos de que venimos, hacemos cosas en la congregación o no hacemos nada, nos quedamos sentados, pero no tenemos ninguna relación con Dios en nuestro hogar, no tenemos ninguna relación en nuestro hogar con nuestra familia, no compartimos la vida de Cristo, ¿no? Con las personas que todos los días tenemos relación, y de a poco vamos tomando percepciones, ¿no? Me parece que Moisés se murió, me parece que hoy en la congregación pasó esto, pasó lo otro, y de repente nos vamos enfriando, de repente nos vamos alejando, y cuando nos damos cuenta, estamos arrodillados ante un becerro de oro. Quizás no tenemos oro hoy en día para hacer un becerro, pero ese becerro puede ser un trabajo, puede ser alguna actividad o algo que lo hacemos justamente para quitarle el trono a Dios sin darnos cuenta, ¿no? Y poner otra cosa en ese lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos que alguien nos guíe. Y la historia sigue. La historia sigue. Versículo 15. Luego Moisés bajó del monte, llevando en las manos las 2 tablas de piedra del testimonio. Estas 2 tablas de piedra eran piedras que Dios había hecho y Dios había escrito, ¿no? Dios había escrito con sus manos esas tablas. Entonces se las dio a Moisés, los mandamientos. Estaban escritas por ambos lados, por el frente y por atrás. Dios mismo hizo las piedras y Él mismo escribió los mandamientos en ellas. Impresionante. Cuando Josué escuchó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen sonido de guerra en el campamento. Moisés respondió: no oigo sonido de gritos de victoria ni lamentos de derrota, son cantos los que oigo. Moisés se enojó mucho cuando llegó al campamento, vio al becerro de oro y al pueblo bailando, entonces arrojó las tablas contra el suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Luego Moisés arrojó el becerro que el pueblo había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta volverlo polvo. Después roció el polvo sobre el agua e hizo que los israelitas se tomen esa agua. Moisés le preguntó a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que les haya llevado a cometer un pecado tan grande? Aarón respondió: Señor, no te enojes conmigo, tú sabes que este pueblo siempre está dispuesto a hacer el mal. Ellos me dijeron: haznos unos dioses para que nos guíen, porque sabemos lo que le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Entonces yo les dije: sí, si alguno tiene oro, quítenselo y entréguenmelo. Luego lo arrojé en el fuego y salió este becerro. O sea, Aarón, cuando fue confrontado por Moisés, buscó también una tangente. Dijo: este pueblo, sabés que este pueblo hace todo mal. También vos me dejaste a cargo un pueblo que quiere hacer todo mal. Y también me siento identificado, porque cuántas veces buscamos tangente para salir y para decir: no, esto es por aquello otro, esto pasó por el pueblo. Entonces pedí oro y bueno, y salió este becerro. Podría haber salido, no sé, una pelota de fútbol, salió el becerro. Y bueno, vamos a adorarlo, vamos a atribuirle que nos sacó de Egipto, vamos a atribuirle que... Y todo lo que el Señor dio para bendición, todo lo que el Señor dio, el oro, algo valioso,
terminó siendo roto, esparcido en agua, terminó para maldición. ¿Y cuántas cosas el Señor nos da hoy? Nos da para que estemos mejor y lo tratamos de retorcer para que no dé gloria a Dios. Renegamos, no esperamos el tiempo de Dios, vivimos urgentemente, ¿no? El pueblo necesitaba algo ya. Este pueblo necesitaba una urgencia, ya. Ahora, bueno, ¿qué hay ahí? Oro. Si no les hago esto, dijo Aarón, me van a matar a mí. Hubiera sido mejor, ¿no? Hubiera sido mejor. Pero cuando el pueblo no tenía nada, oró al Señor y lo buscó. Cuando estaba en Egipto sin nada, buscó al Señor y el Señor los escuchó. En este momento ellos ya tenían poder de decisión, ya tenían poder reclamarle a alguien, andá a reclamarle a un egipcio. ¿Dónde está Moisés? ¿Por qué? El egipcio con mano dura los hacía servir, los tenía esclavizados, pero cuando ellos pudieron decidir algo, viviendo en la libertad que Dios les daba, pues sí estaban en el desierto, pero de noche había una columna de fuego para que ellos no tengan frío, de día había una nube para que ellos tengan sombra y no se mueran de calor, había maná, otra vez maná, ya nos cansamos de comer maná. Y siempre había una queja, siempre había algo para no ver lo importante, que eran el pueblo de Dios, que eran parte del propósito de Dios para con una nación. Por eso, volviendo a la oración del apóstol Pablo, oro para que puedan discernir lo importante, para que puedan entender lo importante, para que no sean de tropiezo a otros. En este caso, Aarón, ¿cómo permitiste, Aarón, le dijo Moisés, que este pueblo tenga tan pecado tan grande, que haya hecho esto? Aarón, ellos hacen todo mal. Ellos quieren hacer el mal. Pero, insisto con esto, no de golpe terminaron su reunión de buscar a Dios y pidieron un becerro de oro. No de golpe. Las cosas son pequeñas cosas que uno se va permitiendo. Un día no oramos, nadie se dio cuenta. Otro día no leímos la Biblia, nadie se dio cuenta. Otro día faltamos el respeto, contestamos mal, pedimos perdón, total, no pasa nada, está bien. Pero de a poco nos vamos alejando, nos vamos permitiendo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Le habrá pasado algo a Moisés? ¿Estamos preocupados por Moisés? Y si estaban preocupados, ¿por qué no le preguntaron a Dios? Si Dios le había respondido. Y quiero que nos veamos reflejados nosotros en esta historia. Y que veamos que como Dios nos respondió en el pasado, nos va a responder en el presente, ¿no? El Dios que a ellos lo había sacado de Egipto también lo iba a socorrer en esa situación. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles y en lo urgente queremos resolver todo y es Dios quien se tiene que manifestar. Otra de las cosas que me anoté, que podamos entender en el Espíritu, cuando nos queremos desviar por alguna tangente, ¿no? Cuando el Señor nos confronta con una palabra y decir, no, bueno, y esto pasa por esto, o voy a orar voy a orar y voy a ayunar por esto, y es nuestra fe la que cada día es enaltecida cuando tenemos que tener la fe del Hijo de Dios para amar su voluntad, para amar lo que Él ama, para ver lo que Él ve.
y para esperar en sus tiempos, sobre todo para esperar en sus tiempos, en su voluntad. Que podamos tener en este tiempo ese discernimiento, ¿no? De poder discernir lo que es importante. Es importante que oremos todos los días como familia, es importante. Es importante que compartamos al Señor todos los días, que hablemos del Señor. Nosotros hablamos del Señor todos los días, ¿sí? Cada día le sacamos mano a alguien diferente, pero de la congre, porque si no, no es hablar del Señor. Y vamos permitiéndonos pequeñas cosas. Cuando nos dimos cuenta, estamos arrodillados ante un becerro de oro. Una historia similar, vamos terminando, pero una historia similar es la del hijo pródigo. Estaban en una misma casa, con un padre, cada uno por su lado. Uno dijo, bueno, quiero las cosas, quiero lo que me corresponde. Se fue y se malgastó todo. Ya la conocemos a la historia. Pero ¿cuándo vuelve en sí? Cuando no podía ni comer la comida de los cerdos. Deseaba comer la comida de los cerdos y no podía ni comerla. Ahí se acordó que tenía un padre. ¿Cuándo volvemos en sí? Porque de la nada no es. Somos hijos de un padre rico y estamos deseando comer comida de los cerdos. Algo pasa en el medio. Algo pasa en el medio que tenemos que atender. ¿Qué es lo importante? Que es que nuestra familia pueda ver a Cristo. Los que nos toca administrar puedan verlo a Cristo. Vamos a cometer errores y bueno, de eso se trata. Cometemos errores. Pero ¿qué actitud tomamos cuando nos damos cuenta de que es un error? ¿Qué actitud tomamos? ¿Buscamos al Señor? ¿Tenemos nuestro culto racional diario? Porque también el otro hijo estaba todo el tiempo en la casa, pero no tenía relación con el padre. Hacía cosas solamente. Tampoco era la solución. Él no se fue, no malgastó nada, pero no tenía su relación con el Señor. Pequeñas cosas que nos permitimos que nos alejan de Dios. Cosas urgentes. Tienen legalidad, porque son urgentes, porque hay que atenderlas. Tienen hasta es justificable, ¿no? Pero lo importante, el día a día con el Señor, el día a día con nuestra familia, atenderlo y decir, Señor, nosotros queremos esperar en vos, depender de ti, tomar esta decisión, en esta decisión queremos verte. Cometimos un error, queremos resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? En oración. Queremos hacer algo que sabemos hacer, Señor, ayúdame a hacerlo, ¿no? Por más que lo haya hecho 1000 veces, Señor, tener una relación diaria con el Señor, lo que nos hace atender las cosas importantes y poder reflexionar y decir, bueno, Señor, yo quiero que cada día vos me des un poco más de esa fe del Hijo de Dios. En esta carrera quiero tener más amor, quiero tener más discernimiento de lo importante para no ser de tropiezo a nadie, como decía el apóstol Pablo, como oraba el apóstol Pablo. Amén. Vamos a orar estas palabras. Este ejemplo del pueblo de Dios en Egipto me ha servido un montón a mí. El Señor nos ha exhortado mucho, ¿no? Con pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus palabras, Señor. Queremos tener un corazón que te ame, un corazón que te busque, un corazón que atienda, Señor, lo que es importante, Señor. Padre, entendemos, Señor, también que muchas veces vamos a tener que atender cosas urgentes, Señor, pero lo importante que es cada día buscarte, cada día administrar, Señor amado, bajo tu gobierno, bajo tu voluntad, Señor. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, crecer, Señor, en el entendimiento de tu palabra, crecer, Señor, en amor,
crecer en discernimiento, Señor, para que podamos distinguir lo importante, Señor, para no hacer tropezar a nadie, a ninguno de los nuestros, Señor, a ninguno de los que nos ven, Señor. Padre, y cuando otra persona esté ansiosa, cuando otra persona esté, Señor amado, alarmada por alguna situación, Padre, que vos nos utilices, Señor, para poder transmitir lo que viene de ti, Señor. Y si nosotros nos alarmamos, Señor, si nosotros estamos ansiosos, Señor, Padre, provéenos de algún hermano al lado nuestro, Señor, para que nos muestre tu persona, Señor, y una medida clara de ti, Señor. Padre, porque necesitamos crecer en ti, Señor. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria a ti. Padre, vos estás en gobierno de nuestras vidas, de nuestra familia. Vos sos el soberano de nuestra casa, Señor. Padre, queremos crecer en el entendimiento de tu palabra, crecer en amor, crecer en discernimiento de lo que es importante. En el nombre de Jesús.